Ella puso los ojos en blanco, su turno goteando desdén. Oh, madura Robert, eres un chiste, merezco algo mejor. Era un jueves por la noche cuando mi mundo se inclinó fuera de su eje. Llegué a casa con el aroma de flores frescas al ver a Grace, mi esposa, sonriendo mientras admiraba un nuevo collar de diamantes en el espejo. Corazón se hundió. No lo había comprado. Oye, granito collar, ¿dónde lo conseguiste? Pregunté tratando de mantener mi voz firme. Me miró con una sonrisa que se desvaneció en algo más frío. Oh, Robert, no empieces, dijo con desdén volviéndose hacia el espejo y ajustando el collar. Sentí un nudo apretarse en mi pecho. ¿Pieza? ¿Qué? Solo estoy haciendo una simple pregunta. Suspiró dramáticamente, el tipo de suspiro exagerado que usaba cuando pensaba que estaba siendo particularmente tonto. Es un regalo de alguien que realmente se preocupó por mí. Parpadeé aturdido por su franqueza. ¿De qué estás hablando? Grace se volvió hacia mí con sus ojos fríos e inflexibles. ¿De verdad quieres saberlo? Bien, es de tu jefe Charles. Nos hemos estado viendo durante meses. Él me trata como una reina, a diferencia de ti. Mi mente dio vueltas. Charles como jefe. ¿Cómo pudo estar pasando esto? Grace, ¿qué demonios? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ella puso los ojos en blanco, su tono goteaba desde no crece Robert. Eres un chiste, ni siquiera puedes proveer para mí apropiadamente, merezco algo mejor. Sentí que la habitación giraba mientras sus palabras me atravesaban, así que esto es todo, vas a tirar todo a la basura. Sí lo haré y quiero el divorcio, dijo su tono estridente y definitivo. Me quedé allí estupefacto mientras pasaba junto a mí, dejando el aroma de su perfume a su paso. La mujer que amaba, la mujer que creía conocer, se había ido reemplazada por alguien que no reconocí. Grace, espera, llamé después de que su desesperación se filtrara en mi voz. ¿No podemos hablar de esto? Hemos estado juntos durante 5 años. ¿Eso no significa nada para ti? Se detuvo y cambió su expresión a una de leve molestia. 5 años de lo que Robert, mediocridad estableciendo por menos, he terminado con eso. Charles me ofrece la vida que merezco. Tragué saliva tratando de mantener la compostura. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los votos que hicimos? Grace sería una arena fría y amarga. ¿Ves? No seas ingenuo, la gente cambia. Robert, yo he cambiado, quiero más, y Charles me puede dar eso. Sentí una sensación de ardor detrás de mis ojos, pero me negué a dejar que las lágrimas cayeran. Así que eso es todo, simplemente te vas a ir. Ella se encogió de hombros, luciendo casi aburrida. Ya empaqué mis maletas, me quedaré en la casa de Charles esta noche. La he visto mientras recogía su maleta del dormitorio, la vista de ella saliendo casualmente de nuestra casa, de nuestra vida juntos, se sintió surrealista. Quería gritar para rogarle que se quedara, pero sabía que sería inútil. Grace, dije una última vez, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué se detuvo en la puerta, mirándome con un dejo de algo lástima? Tal vez porque merezco algo mejor, Robert, y tú también. Con eso ella se fue. La puerta se cerró con clic detrás de ella, dejándome de pie en medio de nuestra sala de estar. El aroma de flores frescas y su perfume flotando en el aire. Sentí una chaich vacío en mi pecho, una profunda sensación de pérdida y traición. La vida que pensé que tenía se hizo añicos, reemplazada por una realidad incierta y dolorosa. Los siguientes días fueron un borrón por el que pasé los movimientos en el trabajo, evitando a Charles tanto como fuera posible. Mi mente seguía repitiendo las palabras de Grace, cada una como una daga en mi corazón. Cada vez que veía a Charles sentía una oleada de ira y traición que era difícil de contener. Mantuve la cabeza gacha, concentrándome en las tareas mundanas que llenaban mi día todo el tiempo, planeando mi próximo movimiento. Una noche, mientras tomaba una copa en casa, la idea empezó a tomar forma. Pensé en las veces que Charles me había confiado las historias que contaba, los secretos que compartía, mientras bebía, en momentos de confianza fuera de lugar, y entonces se me ocurrió que podía usarlos en su contra. Pasé las siguientes semanas reuniendo pruebas, correos electrónicos, registros telefónicos, cualquier cosa que pudiera encontrar que vinculara a Charles con actividades ilegales. Recordé una conversación particularmente de Danning sobre una prueba de drogas fallida que de alguna manera había barrido bajo la alfombra. Empecé a hurgar en viejos correos electrónicos buscando cualquier rastro de su encubrimiento. Mi amigo Dave, que trabajé en él, resultó ser un aliado invaluable. Dave, dije, tratando de mantener mi voz casual durante un descanso para tomar café. Necesito un favor. ¿Se trata de Charles? Dave levantó una ceja. ¿Qué pasa con él? Dudé y luego decidí contarlo todo. Ha estado teniendo una aventura con Grace y creo que está involucrado en algunas cosas ilegales. Necesito encontrar pruebas. Dave me miró por un largo momento antes de asentir. Está bien, Robert, te ayudaré, pero será mejor que estés seguro de esto. Pasamos horas después del trabajo. Tac revisando archivos. Madre, pero ha sucedido y estaba fuera de mi poder. Nunca se los hubiera dicho yo mismo, para ser honesto.
Aunque estoy feliz de que sepan que ya no son niños y prefiero no lidiar con que me ataquen por confusión. Vaya, realmente sacaste todas las paradas. ¿No realizaste un enfrentamiento familiar virtual? Pero en serio, entregar los papeles del divorcio por Zoom es un movimiento audaz. Veamos si te sale rentable. Kudos. Olvidando al mejor abogado de divorcios de la ciudad en marcación rápida, nada dice, voy en serio. Como tener poder de fuego legal a tu disposición, y en cuanto a perdonar a tus hijas, los detalles de Gordy parecen como si Unli soltara los resbalones y dejara salir al gato de la bolsa demasiado pronto, justo a tiempo. Actualización 2. Hola a todos, han pasado actualización 2 meses, así que no sé si todos recuerdan mi historia. Pero estoy aquí con lo que debería ser la actualización final. Mis hijas se involucraron mucho con el proceso, para ser honesto. No quería que odiaran a su madre, pero comenzaron a tener esa vibra, especialmente Cassandra, la más joven y la favorita de mi esposa. Cuando les pregunté, dijeron que no la odiaban, pero no estaba muy convencido. El proceso de divorcio fue tan fluido como uno podría ir. Por supuesto, parecía que una división 50-50 de nuestros bienes estaba en el horizonte, y su abogado quería luchar muy duro por la casa, que para ser honesto era una de las pocas cosas a las que ciertamente no quería renunciar. Especialmente porque sabía cuánto amaba la casa. Mi abogado, un verdadero as, hizo un trabajo fantástico al presionarlos desde un ángulo diferente. Finalmente, un día me dijo que dejaría ir la casa. Tampoco había necesidad de pensión alimenticia, lo que hizo las cosas mucho más fáciles. Sin embargo, la forma en que de repente se rindió me pareció un poco extraña. Descubrí por qué lo hizo. Aunque mucho después, ella y Cassandra tuvieron una gran pelea, y por lo que parece fue extremadamente complicado, pero aparentemente se dijo suficiente. Mi ex esposa se siente como una absoluta escoria, había perdido toda la lealtad de su familia nuclear y muchos de sus parientes. Creo que simplemente se cansó de luchar, le va bien por sí misma, sí que los activos nunca la ayudaron, morir por ella. Finalmente se finalizó el divorcio y ahora soy un hombre recién soltero después de casi 3 décadas de matrimonio. Mi esposa perdió su matrimonio y su familia, pero yo no había terminado. De hecho, esperé hasta que se finalizara el divorcio antes de la parte final de mi plan. Solo para recapitular, mi esposa era ejecutiva en una empresa financiera bastante elegante y me había engañado con al menos 3 hombres que eran subordinados a ella en el lugar de trabajo. Sí parecía tener una cosa por engañar en el trabajo. La política de su empresa está en contra de esas relaciones apiladas verticalmente en el lugar de trabajo, porque puede ser difícil saber cuándo hay un desequilibrio de poder severo en juego. Como dije, los 3 hombres le reportaban directamente a ella, y eso ciertamente iba en contra de la política de la empresa. Pedro, el socio arrepentido de Affair que me dejó saber el comportamiento de mi esposa, un personaje clave en esto. Le envié un mensaje de la misma manera que él se había comunicado conmigo, y decidió investigar la relación que tenía con mi esposa. Dijo que se había sentido muy presionado al principio, casi al borde del acoso, porque ella era su jefa en ese momento, pero finalmente se relajó y disfrutó de la intimidad. Recuerdo haberle dicho que probablemente era como el síndrome de Estocolmo. Nunca habría aflojado con su acosador si ella no lo hubiera presionado tanto en primer lugar. Sabía que estaba mal y en contra de la política de la empresa en ese momento, pero aún así lo hizo. Pedro, creo que deberías confesarle a la empresa. Me confesaste porque sabes que pecaste contra mí, pero también le hiciste daño a la empresa al romper la política, incluso si ya no trabajas allí. Además de eso, ella ha presionado al menos a otras 2 personas después de ti y seguirá haciendo esto si no le pones fin. Sabía que estaba siendo demasiado directo con lo que quería, y él sabía que estaba divorciado, así que estaba harto. Vería mi venganza exactamente por lo que fue. Ya sea que lo hiciera o no, no lo sé, pero aceptó informar a la empresa aproximadamente un día después. Me envió un correo electrónico que tenía, redacté, hice algunos cambios de buen gusto y lo envió. Para resumir, la compañía lanzó una investigación interna bastante larga, que se hizo aún más fácil porque le pasé los nombres de los 2 empleados que sabía que ella tenía aventuras. La suspendieron mientras estaba en curso y al final del día la despidieron.
Uno de los socios de la aventura se salió con la suya porque tenía suficiente evidencia de texto para demostrar que ella lo acosaba. Pero el otro tipo no tenía suficientes pruebas. Y la compañía parecía sentir que estaba más limpia sin otra parte en el escándalo. Después de 27 años de lo que pensé que era un buen matrimonio, descubrí que mi ex esposa se había metido con al menos 3 hombres, por lo que su matrimonio fracasó. Partes de su familia nuclear y extendida la culpan por Discord y finalmente perdió su cómodo trabajo. Incluso logré tener una aventura, un socio con ella. Yo también me quedé con la casa y no voy a pagar ningún tipo de pensión alimenticia. Para ser honesto, este es el mejor escenario posible cuando alguien te tomó por tonto durante 27 años, y me alegro de que la deshonestidad finalmente haya llegado a su fin. Espero comenzar una nueva vida, esta debería ser la última actualización, así que gracias a todos ustedes por entretenerme con sus comentarios y brindarme muchos consejos útiles. Espero que nunca necesites escribir una publicación aquí como lo hice yo. Cuídate. Reacción. Todos miren quién está terminando su saga, con una explosión ciertamente orquestaste este gran espectáculo. ¿No es así? En primer lugar, felicitaciones por manejar el divorcio como un pro-op experimentado, dividir los activos, negociar los términos y salir adelante sin tener que desembolsar ninguna pensión alimenticia. Esa es una especie de victoria que merece un aplauso. Lento, pero no te detuviste allí, ¿verdad? Oh no, decidiste ir a toda velocidad. Annie Justice, y acabar con la carrera de tu ex esposa mientras estabas en eso es un final apropiado para A Tale of Love Lost and Justice Did What You Do. Piensen en dejarnos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y gracias por unirse a nosotros hoy en nuestro espacio. Asegúrese de darle me gusta y suscribirse y presionar la campana de notificaciones para que no se pierda nuestro próximo video. Me preguntó si lo perdonaría por lo que había hecho y le dije que no podía porque aún no le creía, e incluso si le creyera, el perdón ciertamente no vendría de inmediato. Me dijo que entendía, y 1 minuto o 2 después me levanté. Le agradecí por confesar y volví a casa para ser honesto. Todavía no le creí esa noche o la siguiente. Vi a mi esposa más tarde esa noche y ella parecía perfectamente normal, así que era evidente que ella no sabía nada de la situación. Nunca ha sido tan buena actriz. Realmente luché con el impulso de contarle todo sobre la conversación que tuve con Pedro, pero nuevamente tuve que contenerme, lo cual fue increíblemente difícil porque ella y yo compartimos todo. Confié en ella, pero había algunas dudas sobre qué pasaría si lo que había dicho fuera cierto. Creo que ese fue el momento en que decidí hacer mis propias investigaciones. Que si Pedro no tenía pruebas, tal vez su teléfono o su computadora portátil las tendrían, así que cuando durmió esa noche me quedé despierto. Siempre me duermo antes que ella, así que esto no era fuera de lo común. Investigué mucho, mucho más de lo que estoy orgulloso. Revisé cada aplicación de redes sociales que usa tanto en su computadora como en su teléfono, pero no encontré nada. Incluso busqué en sus correos electrónicos para usar términos de búsqueda para encontrar algo explícito que pudiera haber sido compartido. Honestamente sentí que de encontró el cierre que estaba buscando. En ese momento sentí que Pedro era un mentiroso cuyas motivaciones nunca entendería, pero cuando recordé que mencionó cómo había comenzado la reparación en el trabajo decidí revisar Slack. Déjame decir que encontré lo que estaba buscando. Supongo que Slack, porque mantenía las cosas limitadas fuera de su vida personal. Había 2 compañeros de trabajo en sus mensajes directos en Slack con quienes estaba coqueteando mucho y ellos le devolvieron el coqueteo. Era el tipo de conversación explícita en la que era casi seguro que las personas involucradas habían llegado hasta el final juntos. Habría compartido lo que leí, pero estoy seguro de que todos entenderán lo infeliz que me hace sentir pensar en ello, y especialmente reproducirlo aquí. Me siento estúpido, obviamente porque estaba hablando toda esta charla sobre 27 años de matrimonio y lo bien que conozco a mi esposa. Pero realmente aprendí mucho sobre ella en estas últimas 2 semanas. Mucho. Me siento como un tonto porque realmente nunca podría haber imaginado que ella sería el tipo de mujer para engañar. Tal vez ese fue mi error desde el principio. Bueno, documenté todo lo que vi en su Slack y lo mantuve seguro. Obviamente Pedro había estado diciendo la verdad y ahora sabía que mi esposa tenía relaciones íntimas con al menos 3 hombres con los que había trabajado. Es aplastante.
cuando me doy cuenta de que el número es probablemente mucho más que eso. Pero estos fueron los que pude averiguar. Esto sucedió hace aproximadamente 2 semanas y no le he dicho nada a mi esposa al respecto. De hecho, es bastante difícil para mí no haber hecho nada en este momento, porque sigo sintiendo que ella todavía se reúne con estos hombres. Así que he decidido tomar medidas, pero necesito un consejo. 27 años de matrimonio no es poco en absoluto. Creo que tener algunas semanas para que mi mente se calme. Después de lo que aprendí, estoy listo para ser frío, y estoy listo para asegurarme de que haya consecuencias por sus acciones. No estoy seguro exactamente de cómo proceder más allá del divorcio, así que me encantaría recibir algunas sugerencias. Edith y mis hijos son adultos, así que afortunadamente no habrá una batalla por la custodia ni nada. Sin embargo, tengo miedo de que me odien por la forma en que podrían ir las cosas. Mis hijas siempre han sido muy cercanos a mí, pero el divorcio es algo por lo que no estoy ansioso por hacerlos pasar a pesar de lo viejos que sean. Sin embargo, lo afrontarán. Son lo suficientemente mayores como para que no necesite ponerlos primero, otra edición. Vi algunas sugerencias realmente geniales para vengarse de sus socios amorosos. Sé que muchos de ustedes pueden no estar de acuerdo con esto, pero creo que podría dejar a Pedro libre en parte porque está arrepentido, y en parte porque no habría descubierto toda esta caja de Pandora si no hubiera decidido confesar de cualquier manera. Volveré con otra actualización. Espero que pronto todos sepan cómo fueron las cosas. Reacción fue bien, bien, bien. ¿No es la vida llena de sorpresas? Pedro sale de la nada como un mensajero divino, no con 10 millones si realmente tuviera el dinero. Accediendo a registros seguros y armando el rompecabezas fue un trabajo agotador. Pero poco a poco descubrimos lo suficiente para pintar una imagen, Danning de las actividades de Charles, correos electrónicos, discutiendo envíos de sustancias cuestionables, registros telefónicos, que lo vinculan con contactos sospechosos y la prueba de drogas fallida que había desaparecido. Misteriosamente de su archivo personal una noche llamé a mi casa para revisar nuestros hallazgos. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, papeles e impresiones esparcidas por todas partes. Esto es todo, dije, tocando una impresión de un hilo de male. Esto demuestra que sabía sobre la prueba de drogas fallida. Él ocultó activamente. Dave se inclinó leyendo el correo electrónico con cuidado. Esto es sólido, Robert. ¿Pero estás listo para lo que viene después? Asentí con la cabeza, la resolución endureciéndose dentro de mí. Tengo que ser él, me quitó todo. Esta es la única manera de arreglar las cosas. Finalmente tuve suficiente para ir a la policía. Entré a la estación con el corazón latiendo en mi pecho y les dije todo lo que sabía. El detective Harris escuchó atentamente mientras exponía la evidencia. Necesitará verificar todo esto, dijo Harris, levantando la vista de los documentos. Pero si es verdad, acabas de abrir una investigación importante. Sentí sintiendo una mezcla de miedo y satisfacción. Entiendo solo. Haz lo que tengas que hacer. Mientras salía de la estación de policía, una sensación de determinación sombrías se apoderó de mí. Había puesto las ruedas en movimiento y no había vuelta atrás. Ahora la investigación estaba en marcha y con un poco de suerte, Charles pronto enfrentaría las consecuencias de sus acciones. En casa me senté en silencio. En mi sala de estar el peso del día se instaló. Mí había dado un paso significativo hacia la justicia. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Todavía había una cuestión de gracia y el divorcio inminente, pero por ahora me permití un momento de satisfacción, sabiendo que la caída de Charles había comenzado. Era un día fresco por la mañana. Cuando la policía se presentó en la oficina, yo estaba en mi escritorio fingiendo estar absorto en una hoja de cálculo. Pero había estado nervioso toda la mañana anticipando este momento cuando comenzó la conmoción cerca de la oficina de Charles. Sabía lo que estaba pasando. Observé desde mi escritorio cómo 2 oficiales escoltaban a Charles esposado. Su rostro era una mezcla de conmoción y enojo. Sus ojos se movían rápidamente como si buscaran a alguien a quien culpar. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y no pude evitar sentir una pequeña sensación de satisfacción. Me había traicionado y ahora estaba pagando el precio. La oficina era un hervidero de susurros y especulaciones. Las noticias se extendieron como un reguero de pólvora. Charles fue arrestado por múltiples cargos, incluida posesión de drogas y malversación de fondos. La empresa estaba en caos, con los empleados apiñados en pequeños grupos, murmurando con incredulidad. Sabía que no podía quedarme allí por más tiempo. Entré en la oficina de mi jefe al día siguiente con mi carta de renuncia. Sara, nuestra gerente de recursos humanos, me miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Robert, ¿qué es esto?
Preguntó tomando la carta de mi mano. Ya no puedo trabajar aquí. Tora, ninguno. Después de todo lo que pasó, respondí con voz firme. Ella asintió lentamente. Entiendo que ha sido un momento difícil para todos nosotros. Lamento verte partir. Le agradecí y salí de la oficina sintiéndome una extraña mezcla de liberación e incertidumbre. El trabajo había sido una parte importante de mi vida, pero quedarme allí ahora era imposible. Cuando llegué a casa, encontré a Grace esperándome en la sala de estar. Parecía preocupada. Su confianza habitual fue reemplazada por una pizca de miedo. ¿Qué hiciste, Robert? Tisha. Su voz tembló levemente. Dejé mi bolso junto a la puerta y la enfrenté. Hice lo que tenía que hacer. Charles va a pagar por lo que hizo y tú también. Los ojos de Grace se abrieron con incredulidad. No puedes hacerme esto. Te arruinaré en el divorcio. Me reí amargamente, sonido haciendo eco en la habitación silenciosa. Buena suerte con eso, no voy a caer sin luchar. Ella dio un paso más cerca, sus ojos entrecerrados. ¿Crees que eres tan inteligente? ¿No crees que puedes destruir mi vida y salirte con la tuya? Negué con la cabeza sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Destruiste nuestra vida. Grace, elegiste este camino, ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Su rostro se contorsionó de rabia. Te arrepentirás de esto. Robert, te juro que lo harás. Me mantuve firme, mi resolución inquebrantable, ya veremos sobre eso. Grace salió furiosa de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Quedé ahí un momento tratando de calmar la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Yo, la mujer que una vez había amado, ahora era una extraña y la vida que habíamos construido juntos estaba en ruinas. Pero no iba a dejar que ella o Charles me destruyeran. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad sintiendo una extraña sensación de determinación. La tensión era palpable mientras Grace y yo nos sentábamos uno frente al otro en la pequeña habitación estéril reservada para las negociaciones de divorcio. Nuestros abogados nos flanqueaban sus maletines llenos de documentos que detallaban la desintegración de nuestro matrimonio. Grace estaba inmaculada, como siempre, su expresión una máscara de frío desapego. Podía ver la furia hirviendo bajo la superficie cuando comenzaron las negociaciones. El abogado de Grace, una mujer elegantemente vestida con un comportamiento agradable, habló primero. Mi cliente está buscando una parte significativa de los activos del señor Griffin, incluida la casa, el auto y un pago mensual sustancial de pensión alimenticia. Apreté mi mandíbula, mi mente dando vueltas ante la audacia de sus demandas. Grace se sentó allí con los brazos cruzados, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Estaba confiada, tal vez incluso regodeándose. Mi abogado Tom se inclinó hacia adelante. El señor Ed Griffin tiene sus propias reclamaciones para presentar, dijo, deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa. Esto contiene evidencia de la infidelidad de la señora Griffin y su participación en las actividades ilegales de Charles. La sonrisa de Grace desapareció cuando su abogado abrió la carpeta, sus ojos escaneando los documentos. Vi cómo el color se drenó del rostro de Grace. Se volvió hacia su abogado. Su voz un silbido. Haz algo. Su abogado se aclaró la garganta tratando de recuperar la compostura. Estas acusaciones no tienen fundamento. La relación de la señora Griffin con el señor Charles es irrelevante para el acuerdo financiero. Tom sacudió la cabeza con una sonrisa sombría en su rostro. La evidencia habla por sí sola, registros telefónicos, correos electrónicos, incluso fotos, sin mencionar las transacciones financieras que Miss Griffin al plan de malversación de fondos del señor. Charles, el abogado de Grace, intentó protestar, pero estaba claro que la marea había cambiado. El peso de la evidencia era innegable. La faide cuidadosamente construida de Grace comenzó a desmoronarse. Sus ojos brillaron con pánico y se volvió hacia mí, su voz goteando. Ven, ¿no crees que has ganado, Robert? Sigue sin mí, no eres nada, escupió. Respiré profundamente, sintiendo una extraña mezcla de lástima y rabia. Puede que te haya perdido, genial, pero he ganado algo más valioso, mi respeto propio. Adiós, Grace. Su rostro se retorció en rabia, pero no tenía más cartas. Cizek Chávez Croppo, fuertemente favoreciéndome, salió de la habitación en medio, cerrando la puerta detrás de ella. Me senté allí. Por un momento la realidad de lo que acababa de suceder, hundiéndose en la mujer que había amado, la mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida, ahora era una extraña. Me dio una palmadita en el hombro. ¿Lo hiciste bien, Robert? Ya termina, sentí sintiendo un peso quitarse de mis hombros. Se acabó la pesadilla que consumió mi vida durante los últimos meses.
Finalmente había llegado a su fin. Salí del edificio, el sol brillaba intensamente en lo alto. Por primera vez en mucho tiempo sentí un rayo de esperanza. Con el divorcio finalizado sentí un peso quitarse de mis hombros. La sentencia de Charles había sido rápida y despiadada. Los cargos de posesión de drogas y malversación de fondos acumulados contra él eran innegables. Su comportamiento, una vez seguro, se redujo a un cascarón vacío. Cuando se lo llevaron esposado, las consecuencias fueron inmediatas. Su esposa y sus hijos no pudieron soportar la vergüenza pública y desaparecieron de su vida por completo. Dejé mi trabajo en la empresa que una vez había sido la piedra angular de mi carrera y comencé a trabajar para la pequeña construcción de mi padre. Negocios no era glamoroso, pero era un trabajo honesto. Había algo terapéutico en el trabajo físico. El ritmo constante de construir algo tangible, cada proyecto completado, se sentía como una pequeña victoria, un paso hacia la recuperación de mi vida. Una noche después de un largo día de trabajo, estaba a punto de irme a casa, cuando mi teléfono vibró. Era un viejo amigo de la universidad. Matt. No habíamos hablado en años, pero había oído sobre el caos en el Key. Ese había convertido mi vida. Hey Robert, soy Matt, me enteré de todo. ¿Cómo estás llevando? Hago una pausa apoyado en mi coche, considerando mi respuesta. Hey Matt, estoy mejor. Ha sido duro, pero lo estoy superando. Gracias por pasar por aquí. No puedo creerlo, hombre. Lamento que hayas tenido que pasar por todo eso. Te mereces algo mejor. Asentí aunque él no podía verme. Sí, fue una mala racha, pero sabes que trabajar con mi padre ha sido bueno para mí. Es diferente. Pero es honesto, se siente bien hacer algo real. Mart se rió ligeramente. Sí, entiendo que a veces un cambio de ritmo es justo lo que necesitas. ¿Estás pensando en seguir con ello? Por ahora aquí es un buen ajuste. ¿Y tú? ¿Cómo te trata la vida? Enseñamos por un tiempo más, poniéndonos al día sobre viejos tiempos y nuevos desarrollos. Se sintió bien reconectarse para recordar que todavía tengo amigos que se preocupan por mí. Los días se convierten en semanas, y lentamente comencé a reconstruir mi vida. Alquilé un pequeño apartamento cerca de los sitios de construcción, disfrutando de la simplicidad de mi nueva rutina. Incluso adopté algunos pasatiempos nuevos: correr por las mañanas y probar a cocinar con las manos por las noches. Estaba muy lejos de la vida que había imaginado, pero era mía, y eso fue suficiente. Un día, cuando salía de un sitio de trabajo, mi padre, un hombre corpulento con un brillo perpetuo en los ojos, terco: Oye Robert, lo hiciste bien hoy. Estoy orgulloso de ti, hijo. Sonreí sintiendo una calidez que había estado faltando durante mucho tiempo. Gracias, papá, significa mucho viniendo de ti. Me dio una palmada en el hombro. Sigue así, eres natural. Mientras conducía a casa esa tarde, el sol se ponía en un resplandor de colores. Sentí una sensación de paz. Los últimos meses habían sido un torbellino de dolor y traición, pero había salido del otro lado más fuerte. El futuro todavía era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí esperanzado. Cuando llegué a casa, encontré una carta en mi buzón. Era de Grace. Mis manos temblaron levemente cuando la abrí, sin estar seguro de qué esperar. Robert, no sé si alguna vez leerás esto, pero quería decirte que lo siento por todo lo que te hice pasar. Sé que es demasiado tarde para enmendarlo, pero espero que puedas encontrar en tu corazón el perdón. Sunday. Grace. Doblé la carta y la guardé. No sabía si alguna vez podría perdonarla, pero fue un paso hacia el cierre. Mientras estaba allí en la tranquilidad de mi nuevo apartamento, me di cuenta de que estaba listo para seguir adelante. El pasado estaba detrás de mí y el futuro, lo que fuera que deparara, era mío para darle forma. Actualización. Pasaron los meses y lentamente comencé a sentirme yo mismo otra vez. Me entregué a mi trabajo en la empresa de construcción de mi padre, encontrando consuelo en el constante progreso tangible que traía cada día. Reconectarme con amigos y familiares se convirtió en una piedra angular de mi proceso de curación. Habían sido mi roca durante los tiempos más oscuros y su apoyo inquebrantable significó todo para mí. Una tarde, cuando el sol se hundió en el horizonte y arrojó un cálido resplandor sobre el patio de construcción, mi padre se acercó a mí. Su exterior áspero se suavizó al final del día. Sea pensativo, Robert, comenzó, su voz teñida de una seriedad que inmediatamente llamó mi atención. He estado pensando. Dejé la llave que sostenía y me giré para mirarlo por completo. ¿Qué tienes en mente, papá? Se frotó la barbilla entrecerrando los ojos, mientras elegía sus palabras con cuidado. Has demostrado una gran resistencia y fortaleza estos últimos meses. La forma en que has manejado todo, tanto personal como profesionalmente, es impresionante. Estoy orgulloso de ti. Una mezcla de emociones surgió a través de mí: orgullo, gratitud y un poco de sorpresa. Gracias, papá. Eso significa mucho viniendo de ti. Asintió con la mirada firme. He estado considerando darte más responsabilidad por aquí. ¿Cómo te sentirías al respecto, Pausero?
Sonrió, las líneas de su rostro se suavizaron por completo. Te lo has ganado, hijo, has demostrado ser más que capaz. Sentí una oleada de orgullo y gratitud. Esto no se trataba solo del trabajo, era un símbolo de mi recuperación. De seguir adelante, gracias papá, no te defraudaré. Me dio una palmada en el hombro, su agarre firme y tranquilizador. Sé que no lo harás. Comenzaremos a transferir algunos de los proyectos más grandes para ti la próxima semana. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y preparación. Profundicé en planos, presupuestos, cronogramas de proyectos con un renovado sentido de propósito. La confianza que mi padre depositó en mí alimentó mi determinación de sobresalir. Una noche después, día particularmente largo, decidí llamar a mi viejo amigo Matt. Habíamos estado en contacto esporádicamente desde esa primera llamada telefónica, pero quería compartir mis últimas noticias. Oye Matt, ¿tienes un minuto, Robert? Por supuesto que pasa, solo quería hacerte saber que estoy asumiendo más responsabilidad de la empresa. Mi papá me ha dado algunos proyectos importantes para manejar. Eso es fantástico, hombre, estoy muy feliz por ti, te lo mereces. Esto, gracias. Matt se siente bien seguir adelante. Sabes que charlamos un rato recordando los días de la universidad y haciendo planes para ponernos al día en persona. Pronto colgué, sentí una profunda sensación de satisfacción. La vida estaba lejos de ser perfecta, pero iba en la dirección correcta. El primer proyecto importante que me asignaron fue un nuevo desarrollo residencial en las afueras de la ciudad. Era ambicioso y complejo, pero acepté el desafío mientras estaba en el sitio de construcción viendo el equipo. Sentí una sensación de logro. El sonido de la maquinaria y la vista del edificio tomando forma eran evidencia tangible del progreso, no solo en mi carrera sino en mi vida. Una tarde, mientras revisaba algunos planos, mi padre se acercó, una rara mirada de satisfacción en su rostro. Robert, este proyecto va bien, estás haciendo un trabajo excelente. Sonreí sintiendo la calidez del suelo. Yo, gracias papá, es un esfuerzo de equipo, me alegro de estar liderando. Él asintió, eres más que liderarlo, estás prosperando. Sigue así. Mientras las semanas se convertían en meses, acepté por completo mi nuevo rol en la empresa. La satisfacción que sentí al ver los proyectos cobrar vida, desde los planos iniciales hasta las casas terminadas, fue incomparable. Fue una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Mi doloroso pasado me ha convertido en una persona más fuerte y resistente. Un día de Chris Burton salía de la oficina saboreando la brisa fresca y el toque de hojas caídas en el aire, cuando casi choqué con alguien. Mirando hacia arriba me encontré cara a cara con Emily, una vieja conocida de la universidad. Ella siempre había sido amable y comprensiva, y verlo atrás de vuelta a un torrente de recuerdos. Robert, ¿eres tú?, preguntó. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento y calidez. Sonreí sintiendo una calidez inesperada extenderse a través de mí. Emily, ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo has estado? Caminamos hasta un café cercano y nos instalamos en un rincón curry con tazas de café húmedo. Pasamos horas poniéndonos al día, compartiendo historias de dónde nos había llevado la vida desde la universidad. Emily habló sobre su trabajo como diseñadora gráfica y sus viajes recientes. Le conté sobre mi viaje a través de la agitación de mi matrimonio y el nuevo capítulo que estaba construyendo con la empresa de mi padre. En un momento me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Has pasado por mucho, Robert, me alegro de ver has salido más fuerte. Asentí sintiendo una profunda sensación de conexión y gratitud. No fue fácil, pero tuve mucho apoyo, y honestamente reconectarse con viejos amigos como tú hace una gran diferencia. Ya sonrió, sus ojos brillando con un toque de travesura. Bueno, asegurémonos de que no esperemos tanto para volver a vernos. Está bien, sentí una chispa de algo nuevo y prometedor. Definitivamente, sigamos en contacto. Mientras nos separamos, no pude evitar sentir una renovada sensación de esperanza. Emily y yo intercambiamos números prometiendo volver a encontrarnos pronto. Caminando de regreso a mi auto me sentí más liviano, como si me hubieran quitado un peso de encima. Las siguientes semanas fueron un montón de actividad. Mis nuevas responsabilidades de la empresa me mantuvieron ocupado, pero me encontré esperando con ansias mis tardes y los fines de semana. Emily y yo comenzamos a reunirnos regularmente, explorar nuevos restaurantes, ir a exhibiciones de arte e incluso hacer algunas caminatas de fin de semana cada vez que nos encontrábamos. Sentí una creciente sensación de compañerismo y alegría. Una noche, mientras caminábamos por conocerte de nuevo, dejé de mirarla a los ojos. Siento lo mismo. Emily, has traído mucha luz a mi vida. Ella sonrió, su mano extendiéndose para tomar la mía. Aquí hay algunos nuevos comienzos y un futuro más brillante. Nos quedamos allí por un momento. El mundo que nos rodeaba se desvaneció en el fondo. En ese instante supe que, a pesar del dolor y la angustia del pasado, estaba en el camino correcto. Me había redescubierto a mí mismo, encontré un nuevo propósito y estaba abriendo mi corazón a las posibilidades del futuro. Mientras continuamos nuestra caminata sentí una profunda sensación de voz de pismo, mi petabri trashuen pinte cerrado.